He querido acabar el año compartiendo la conferencia que dimos con Asunción Vila el 8 de noviembre en el Museo Arqueológico de Cataluña. Esta conferencia se organizó en el marco de una conmemoración de la Vuelta al Mundo de Magallanes y Elcano, organizada por Albert García Piqué, junto con la Universidad Autónoma, la Universidad Pompeu Fabra y el mismo Museo Arqueológico de Cataluña. Como la filmación quedó fatal, lo que he hecho ha sido recuperar el audio en directo y añadirle la presentación que hicimos en el momento. Eso es lo que vais a ver en los próximos 25 minutos. Gràcies per la invitació. En definitiva, hauria de començar preguntándome por dónde empezamos, por qué estamos aquí. Bueno, desde 1986 hemos estado involucrados en investigaciones etnoarqueológicas, en el contacto o confrontación entre la arqueología y las fuentes etnohistóricas y etnográficas. Aquí hay una panoplia de las publicaciones que hemos ido haciendo desde aquella época y vamos a sintetizar un poco las ideas, un panorama general de esto que hemos ido publicando, reflexionando desde entonces, y también a la luz de la lectura de la literatura magallánica y de las expediciones marítimas europeas que siempre nos han interesado. Bueno, en primer lugar, decir el porqué. En 1986, después de 10 años de arqueología paleolítica y mesolítica en la península y en Francia, habíamos llegado nosotros a un impasse en el estudio arqueológico de nuestra teoría general de explicación de estas sociedades cazadoras-recolectoras. Siempre habíamos dicho que se movían, que cambiaban por una contradicción interna entre el sistema de reproducción y el sistema de subsistencia o de producción. Esta era nuestra teoría general. El problema es que, así como nos podíamos acercar a los sistemas y a las estrategias de producción, de obtención de alimentos, de producción de instrumentos, era mucho más difícil, teníamos una especie de techo de cemento en cómo nos aproximábamos a la organización social, a las relaciones de reproducción. Entonces, nuestros proyectos tuvieron dos objetivos en este sentido. El primer objetivo era desarrollar los métodos, los instrumentos que pensábamos que eran necesarios para romper ese techo de cristal, desarrollar instrumentos metodológicos, teóricos, para aproximarnos al sistema de reproducción de las sociedades cazadoras-recolectoras. Y, por otra parte, evidentemente, como estábamos en un determinado contexto, teníamos la obligación también de estudiar el proceso histórico de la sociedad fueguina del canal Beagle, cosa que era el objetivo central y fundamental de nuestros colegas argentinos con los que montamos el proyecto. Posteriormente, evidentemente, debido a que no nos podíamos restringir a una sociedad cazadora-recolectora del extremo sur, ampliamos nuestros objetivos y empezamos a analizar también las sociedades de la costa noroeste del Canadá. También hicimos una incursión en la costa Mezquita, en Uruguay. Nuestro equipo estuvo estudiando otras sociedades como los quimanos, gente de Alaska y del norte de Australia y los Kwajalein de la costa noroeste del Canadá. Esto lo hicimos a lo largo de una serie de proyectos internacionales con diferentes colegas de estos países. Nuestros proyectos siempre consistían, o digamos, formulamos una metodología de estudio cuando nos enfrentábamos a una sociedad cazadora-recolectora determinada, analizando las fuentes etnográficas primero para ganar una imagen etnográfica lo más objetiva posible de las sociedades cazadoras-recolectoras que estábamos o que queríamos estudiar. Una recopilación intensiva de estas fuentes etnográficas o etnohistóricas de la sociedad en cuestión. Luego, evidentemente, surgían las contradicciones entre las diferentes fuentes y, evidentemente, muchas de esas contradicciones dependían del contexto histórico de la persona que había hecho el relato. Y, finalmente, al hacer arqueología, descubríamos las incoherencias entre el registro arqueológico
y las fuentes históricas, la divergencia entre la arqueología y las fuentes etnográficas. Entre esos sesgos históricos, evidentemente, a través del análisis los podíamos poner de manifiesto, contrastando las fuentes, poniendo de manifiesto los que se debían al contexto histórico. También vimos que la imagen de la propia gente iba cambiando según las épocas europeas, obviamente, pero también esta gente no era una gente fósil, sino que había ido cambiando como consecuencia de la misma acción de los observadores, viajeros, misioneros, colonos, etcétera, etcétera. Eso nos llevó a la conclusión de que era fundamental que debido a este impacto, debido a estos cambios, debido a estas contradicciones, debíamos estudiar, nos debíamos concentrar también y debíamos reconocer la importancia de los primeros relatos, puesto que son relatos justo del momento de contacto, antes de que ese contacto haya producido un cambio sustantivo en estas sociedades. Para ver esta relación, la necesidad de estudiar estos primeros encuentros, es muy ilustrativo ver cómo han evolucionado la cartografía, cómo ha evolucionado desde el globo, por ejemplo, de Martin Behaim de 1492, justo antes de que se descubriera, que Colón se diera de narices con la isla de Cuba, ¿no? Española. Evidentemente no había ningún obstáculo entre la península y Catay. Luego, muy pocos años después, el mapa de Caboto ya recoge todo el Caribe y llega hasta Terranova. Es muy interesante que en esos pocos años, en 5 años, ya estamos hasta allí. En el 518, justo antes de la expedición de Magallanes, los portugueses ya han cartografiado toda el África y parte del Índico. Pero después del viaje de Magallanes, justo 3 años después, y por razones políticas y geopolíticas, evidentemente, es muy interesante ver el nuevo mapa, por ejemplo, de Nuño García de Toreno, en el que ya se recoge toda la costa americana, desde Terranova hasta el estrecho Magallanes, obviamente, y el Océano Pacífico, situando las Molucas convenientemente a la derecha, a la izquierda, perdón, del mapa, que era la parte española o la parte que se había repartido España. Es decir, que solo 3 años después ya tenemos toda esta geografía documentada. En realidad es muy interesante esta expedición y concretamente este recorrido, puesto que justamente es la expedición de Magallanes la primera que nos trae información de una sociedad cazadora-recolectora que no había tenido contacto todavía con sociedades agrícolas. Muchas sociedades cazadoras-recolectoras, la mayor parte de las sociedades cazadoras-recolectoras, incluso ya en esta época, estaban en contacto y intercambiaban, había una fluidez entre la sociedad cazadora-recolectora y la sociedad vecina, que era agricultora, que tenía cerámica. Recordar que incluso hay un pequeño episodio, una pequeña descripción de Pigafetta, que ya veremos, que dice que hay cerámica entre los amazónicos y los patagones del sur. Entonces, aquí tenemos justamente la primera referencia de una sociedad cazadora-recolectora que no había entrado en contacto nunca, o digamos, en contacto directo de vecindad con una sociedad no cazadora. Entonces, si hacemos un breve repaso de cómo van estos primeros encuentros con las sociedades cazadoras-recolectoras que no hayan tenido contactos con sociedades agrícolas pastoriles, vemos que tardarán 50 años a recogerse nuevos datos, en este caso de fueguinos, con Drake, que pasa por allí. Luego estaremos más de 30 años esperando que holandeses y portugueses exploren el Pacífico Sur y empiecen a encontrar las costas de Australia. También en esa misma época empieza a haber una circulación de navegantes malasios, de Macassan, en el norte de Australia, que van y vienen con gente incluso de Australia. En 1626 llegan los cosacos a Siberia oriental y en 1648 ya aparece
en los mapas Nueva Guinea y Australia Occidental. Es decir, que tardará todavía mucho tiempo, casi un siglo, hasta que se vayan recogiendo más informaciones sobre sociedades cazadoras-recolectoras, digamos, prístinas, por llamarlo de alguna manera. Entonces, la primera descripción se la debemos pues a Antonio Pigafetta, este italiano que se embarca para ganar fama y con afán de aventura y de conocimiento. Él, aunque no es el relator de lo que debe ocurrir en el barco, no es el escribano del barco, sin embargo, escribe cada día en su diario y escribe largas y exactas descripciones de lo que va viendo. Y es interesante porque interesa, obviamente, hablar de los recursos, un poco de la geografía, pero sobre todo le interesa la gente, los hombres y las mujeres, las vidas, las costumbres, la lengua, y porque incluso recoge, como sabéis, algunos vocablos de los sitios por donde va pasando, y los recursos que compila finalmente en un libro que a su vuelta regala al emperador Carlos V, o primero de España, y luego lo va regalando por ahí a medida que va visitando cardenales, papas, cardenales y princesas o reinas de Francia. Bueno, en Pigafetta realmente encontramos una cosa interesante, un primer contacto, como lo que decía. Aquí él no hace ninguna tipología, no hace ninguna tipología social, ni clasifica las sociedades que va viendo, no hay nombres de grupos, esto es interesante, y relata, da cuenta de amplios movimientos y recientes de grupos y de personas, fluidez entre grupos y fluidez de personas que se van moviendo, permeabilidad entre personas nativas y entre europeos y nativos, europeos que se pasan a los nativos, que luego vuelven, etc. También habla de una lengua franca, cosa interesante y que ya veremos que se va a repetir en primeros contactos, pero sin embargo habla de la guerra, habla de esclavismo y habla de un avance reciente de musulmanes que llama moros, que probablemente eran malayos. También dice que los gentiles, ante el avance de los moros, se retiran hacia el interior de las islas. Y también me parece muy interesante que prácticamente en todo el recorrido, desde Filipinas a Molucas, relata que hay cerdos, cabras, gatos, perros, gallinas, incluso bueyes, arroz, bananos, control de la producción de los cocoteros. Es decir, hay una economía de subsistencia agrícola o agrícola-ganadera en la mayor parte de los sitios donde que él ve, donde hoy en día, bueno, donde hasta hace poco, modernamente, hay personas, hay grupos que se dedican o que sobreviven de la caza y de la recolección, como los Aeta, los Punan, los Batak, etc. Él solo habla de caníbales, que quizá podríamos asimilar a estos grupos de sociedades cazadoras-recolectoras, de oídas y en dos puntos muy concretos, y seguramente por intermediarios. Entonces, la pregunta que se plantea es, ¿esta gente realmente, esta gente que hoy se ha clasificado como cazadora-recolectora, era realmente cazadora-recolectora? ¿O simplemente el problema del avance de malayos los ha hecho retroceder hacia el bosque, hacia sitios de difícil cultivo y, por tanto, han insistido mucho más en la caza-recolección, una caza-recolección dependiente siempre o en contacto siempre con la agricultura? Eran originalmente horticultores o siempre fueron cazadores-recolectores, porque recordemos que este paso de horticultores a cazadores se ha repetido en diferentes ocasiones, se ha repetido en el occidente de Amazonía, por ejemplo, lo sabemos muy bien, o en el África sudoccidental, donde había grupos ganaderos que se pasaron con la presión europea, se revolvieron a cazadores-recolectores. En definitiva, de la misma forma que podemos pensar que cambiaron las sociedades nativas que describen estos primeros contactos por la influencia europea, por la influencia de otros pueblos que van avanzando, impulsados por la misma expansión europea, por el comercio europeo, también fueron cambiando las referencias o las reflexiones de los europeos respecto a las sociedades cazadoras-recolectoras.
si en el siglo XVII todavía no existe una concepción de sociedad cazadora-recolectora y se contrapone civilización a salvajismo, y hay diferentes conceptos, desde el Hobbes que os he marcado aquí, ¿sí? O el de Rousseau, del buen salvaje, que hoy en día parece que resurge. No es hasta 1774, con Montesquieu y sobre todo con los filósofos escoceses, que empieza a aparecer la categoría de cazadores-recolectores como una categoría económica y como una categoría que los contrapone a agricultores. Pero definitivamente es en el siglo XIX, obviamente, donde aparecen los primeros relatos especializados antropológicos que empiezan en Europa, que empiezan con la Europa de las naciones, con la colonización, con el fenómeno colonial, y esos evidentemente están sesgados de origen por la visión europea. En el momento de las guerras europeas coloniales, aquí abajo hay un barco de estos de las guerras coloniales del siglo XIX, por el avance colonial, por la consolidación de la ideología de refuerzo del capitalismo que se estaba desarrollando en este siglo XIX. Hay un florecimiento luego de la etnología a principios del siglo XX, en plena pugna colonial, y después un nuevo reflorecimiento de la etnografía después de la Segunda Guerra Mundial, ya en contacto con el periodo de las reivindicaciones anticoloniales. Y esto, por ejemplo, está muy bien documentado en cómo ha ido cambiando la imagen europea de los indígenas de Tierra del Fuego. Lo tenemos muy bien documentado y he puesto un poco de propaganda de nuestro repositorio donde podéis ver un video donde hacemos este recorrido por las distintas versiones que se han hecho de los fuegos. Bueno, entonces, ¿cuál es la relevancia, en definitiva, de los primeros contactos? Volvamos a estos primeros contactos. En ellos encontramos recurrentemente ciertas características de las sociedades cazadores-recolectores antes de su modificación, antes del impacto, justo antes del impacto europeo, y por eso son realmente interesantes. En definitiva, encontramos características generales que se van repitiendo a lo largo de los estudios que hemos hecho de estos diferentes grupos. Hay personas que se mueven a mucha distancia, hay personas que cambian de grupo y no solo como intercambio, digamos, reproductivo, no es que sean las mujeres que cambian de grupo, sino que evidentemente hay todo tipo de movimientos y hay todo tipo de cambios entre las gentes que conviven en un determinado espacio o sus vecinos. En Pigafetta hay coexistencia de estos que hemos llamado, que llama moros, que son como indonesio-malayos, melanesio-polinesios, australoides, etcétera, etcétera. Pero a mí me ha llamado la atención esta fluidez entre caza y recolección y horticultura, ganadería, que observamos en muchos relatos de lo que ahora hemos considerado gente cazadora-recolectora. Me llamó, por ejemplo, la atención en el tema de Pigafetta, este límite fluido, pero una película que reconoceréis, la película de Agostini, de la gente de Tierra del Fuego, donde vi este niño manteniendo un guanaquito. ¿Vale? Bueno, pues evidentemente Pigafetta habla de 4 guanaquitos que están retenidos o que están criados en la gente Aoenequén. Es decir, no era una cosa extraordinaria y no era un producto de la influencia europea, como yo me pensé al ver este vídeo de Agostini, sino que esto no era una cosa completamente desconocida entre la Oenequén. Pero también, evidentemente, aparte de esta fluidez de personas, también encontramos otras características. Hay personas que se mueven, hay materiales que estas personas están moviendo a grandes distancias, hay materiales del Canal de Magallanes en el extremo sur de Tierra del Fuego, hay otro tipo de materiales que se están moviendo, hay información que se está moviendo. La gente, los primeros relatos dicen que la gente canoera está siguiendo a los barcos europeos durante cientos de kilómetros,
que se reúnen centenares de canoas, y esto es lo mismo que se observa también Pigafetta, y de hecho Magallanes muere porque se reúnen ahí miles o centenares de personas que se lo pueden cargar. También en la costa noroeste, también en la costa noroeste hay gran movilidad de personas, hay movimientos de centenares de kilómetros de estos canoeros y otro tema interesante es que los materiales europeos llegan antes que los propios europeos. Ahí hay no solo los materiales de los barcos que se estrellan en el estrecho de Magallanes o en las costas del Japón y que luego sus restos van a parar hasta las costas del Canadá, y esta gente ya sabe lo que es el hierro. Y de hecho, en el famoso relato de las Islas Marianas, evidentemente tienen problemas porque van a por el hierro, van a por el hierro de los barcos, lo mismo que hacen en Tierra del Fuego. Los europeos expanden cantidad de materiales de lujo, espejitos, vajilla, tejidos y armas. Armas y en estas sociedades los europeos evidentemente van a intervenir con estas armas y van a proporcionar armas a la gente que van encontrando. En todas las sociedades analizadas, y esto es para nosotros fundamental, ha sido fundamental, las mujeres realizan trabajos diferentes a los hombres. En todas las sociedades que hemos analizado, el trabajo masculino recibe un mayor valor social. En todos hay una mitología que rebaja y que culpabiliza de alguna cosa a las mujeres y que con normas sociales y ceremonias refuercen su sumisión. El grado de explotación naturalmente de las mujeres puede variar de una sociedad a otra, pero en Pigafetta encontramos perfectamente todo tipo de ejemplos, desde el trueque de mujeres por cuchillos en los grupos guaraníes hasta la visión de mujeres ABNQ encargadas como mulas. Como consecuencia de estos primeros contactos, los europeos producen una desestructuración social. Hay enfermedades que llegan a estas comunidades antes que los propios europeos. Esto pasa en la costa noroeste y pasa en Timor, por ejemplo. Hay un grado de explotación de las mujeres que aumenta, excepto en algunos casos muy concretos, hasta lo que podríamos llamar perfectamente o calificar perfectamente de proxenetismo. Hay unas rivalidades preexistentes que la gente europea incrementa y que al meterse en medio de estos conflictos va aumentando. Esto se produce en la costa noroeste, donde los Tlingits exterminan a toda una parte de Coachalish, o en las guerras maoríes, o en la guerra de conquista de la Patagonia, o en el África del Sudoeste. Siempre los europeos intervienen dividiendo y utilizando gente nativa para ir contra la gente nativa. En todos se producen también contactos que podríamos llamar de corsarios, raptos de personas, y a cambio de los cuales exigen o trabajo o exigen un rescate. Y evidentemente esto acaba con rapto de niñas, separación, internamiento discriminado en campos de internamiento segregados, que es también favorecido y ejecutado por misioneros. Los valores asignados a los objetos cambian, evidentemente, de una economía de subsistencia a una economía de comercio y asalariada. La asignación de la clasificación de estas personas aparece en el siglo XIX y aparece en las sociedades que se van desestructurando muy rápidamente y que incluso llegan a desaparecer físicamente del todo, mientras que sus integrantes son integrados en la economía de mercado y pasan a depender del trabajo asalariado. Bien, en este contexto es donde aparece la importancia, en nuestro juicio, de la arqueología, porque la arqueología puede y debe corregir los datos de estas fuentes. Por ejemplo, la fabricación de instrumentos y puntas de flecha elípticas en el contexto yámana, que Gusinda había negado, se puede demostrar arqueológicamente. La maricultura en la costa noroeste o los corrales de pesca en Tierra de Fuego es una cosa que no aparecía en las fuentes etnográficas. La horticultura del guapato y de camas aparece con la Olimpiada de Invierno de Canadá, cuando hacen unas excavaciones de urgencia en el río Fraser. Dar una profundidad temporal, por lo tanto, a las sociedades nativas es una de las cosas que tiene que hacer
forzosamente la arqueología. Sin embargo, diríamos que no se puede utilizar la etnografía sin la historia, y esa historia evidentemente solo la puede proporcionar en este caso la arqueología, pero básicamente una arqueología que reconstruya las organizaciones sociales que se desestructuraron por el contacto europeo. No es suficiente con recoger los restos de fauna, sino hay que reconstruir toda esta organización social. Hay que corregir a través de la arqueología ciertas reconstrucciones idealizadas, leyendas, mitos que se han filtrado, que se han idealizado desde el pasado y que han sido instrumentos de reproducción o para la reproducción y para el conservadurismo de unas relaciones sociales previas. De poco tampoco sirve una persona que haga arqueología y que se haya transmutado en una especie de antropólogo inocente. Una etnoarqueología descriptiva llevada a cabo mediante contactos esporádicos y parciales en sociedades que hoy en día están marginalizadas y que actualmente son presuntamente cazadoras-recolectoras, tampoco aporta cambios sustantivos a la arqueología social que debe emprender este trabajo de reconstitución. La arqueología sí que puede cambiar las dinámicas, puede explicar, perdón, las dinámicas preeuropeas y del contacto y las causas de los cambios. Es obligación, diría yo, de la arqueología emprender esta labor. Solo así se podrá ver, efectivamente, se podrá entender el cambio en las sociedades tanto prehistóricas como en las sociedades que nos han precedido en todo el globo. Así que, como conclusiones, yo diría que solo la contrastación dialéctica de las fuentes etnográficas entre sí y con el registro del estudio arqueológico, pero no de cualquier registro arqueológico, de un registro arqueológico revisado a través de una etnoarqueología experimental y desde una teoría general, eso puede acercarnos definitivamente y explicar el proceso histórico que dio contenido y que dio forma a estas sociedades que los europeos hemos contribuido a cambiar y en algunos casos exterminar de todo. Muchas gracias.